Ya, buen día a todos. Vamos a continuar con el avance correspondiente. Habíamos dado inicio al tema número 4, donde hemos hablado o hemos estado hablando acerca de los datos secundarios, el diseño de la investigación exploratoria, que ya hemos dicho qué quiere decir investigación exploratoria, y los datos secundarios también. Y hemos hecho una comparación acerca de los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios hemos indicado que es información actual que se recopila específicamente para el proyecto que estamos investigando. Y los datos secundarios, no, generalmente no es información actual, porque esa información ya la podemos obtener de otra fuente, y no precisamente nos sirve para nuestra investigación, sino que puede servir para otro tipo de investigaciones también. Ya en ese sentido, hemos hablado sobre los criterios para evaluar los datos secundarios, y son los que tenemos acá en pantalla: las especificaciones, la metodología, el error, la exactitud, la actualidad, el objetivo, la naturaleza, la confiabilidad. Si hablamos de la especificación, de las especificaciones y la metodología aplicada para recolectar información, para recolectar datos, es preciso examinar qué tipo de metodología estamos empleando para poder identificar las posibles fuentes de desvío. Eso incluye el procedimiento de muestreo, el tamaño de la muestra, la tasa de respuesta, la calidad de los datos, la calidad de la información, el diseño también, la administración del cuestionario, el procedimiento que vamos a llevar a cabo en el trabajo de campo, el análisis de información y todo eso. Hablamos de los errores de exactitud de los datos. Se debe determinar si los datos son suficientemente exactos para los propósitos que estamos pretendiendo estudiar. Entonces existen diferentes tipos de error, por ejemplo, el método, el enfoque. El error se puede dar en el diseño de la investigación, se puede dar en el muestreo, recolección de datos también, etcétera. A ver, un método para encontrar errores, pues consiste precisamente en comparar los datos secundarios con los datos primarios, que pueden obtenerse estos mediante estudios pilotos. Hablamos de la actualidad. Hablamos de cuándo fueron recolectados los datos, cuándo fueron recolectados la información. Los datos secundarios entonces pueden ser no actuales, el intervalo de recolección no son actuales, la publicación de los datos demasiado largo. El objetivo, ¿por qué nosotros vamos a recopilar la información? ¿Cuál es la finalidad de la recolección de información? ¿Ya? ¿No? Estamos analizando todos estos. Hablamos de la naturaleza, es decir, el contenido de los datos, el contenido de la información. Se debe examinar con especial atención la definición de variables fundamentales, las unidades de medida, categorías, relaciones. Al hablar de confiabilidad, ¿qué tan confiables son nuestros datos? ¿Qué tan confiables es la información que nosotros vamos a obtener o hemos obtenido? Un indicador general de la confiabilidad de los datos puede obtenerse al examinar la experiencia, la credibilidad, la reputación, la confiabilidad de la fuente. Clasificación de los datos secundarios.
A ver, se puede clasificar de acuerdo a su disponibilidad. Los datos secundarios se clasifican en internos o externos. Si hablamos de los datos internos, pues básicamente son el punto de inicio en la búsqueda de datos secundarios. Son de fácil acceso, poco costosos. Los datos secundarios internos están disponibles dentro de la organización para la cual se realiza la investigación, pero no fueron reunidos en vista del proyecto de investigación que se está emprendiendo. Los tenemos ahí en la empresa y que podemos utilizar. Entonces, la información puede estar disponible y en un formato que puede estar listo para utilizarse. ¿Ya? Este tipo de datos internos a menudo se encuentran en el departamento, en el área de contabilidad, en forma de información de ventas, de costos, tal vez documentos de investigación de mercados que hemos realizado con anterioridad, el informe de personal de ventas, eh, la lista de clientes, la relación, documentos pertinentes existentes en otras áreas funcionales también, recursos humanos, finanzas, producción, marketing, etcétera. Si hablamos de los datos externos, a ver dónde estamos, pues como su propio nombre indica, se obtiene de fuentes externas. Son aquellos que se originan fuera de la organización donde se trabaja. La cantidad y variedad de la información secundaria externa es bastante. O sea, si nosotros indicamos que la información externa se origina fuera de la empresa, entonces imagínense la cantidad de información que vamos a tener o que podemos procesar. Entonces, ya depende de nosotros, ¿no? Aunque las fuentes de información secundaria externa son bastantes, nosotros podemos dividirla y examinarla de acuerdo a un criterio que emplean varios autores. Por ejemplo, se puede obtener información secundaria externa. ¿De dónde? De los organismos gubernamentales. Estamos hablando del Censo de la Población y Vivienda, la Gaceta Oficial del Estado, información de autoridades supervisoras, el Censo de Unidades Empresariales. Entonces, los organismos gubernamentales son instancias dependientes del gobierno a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. ¿Ya? También tenemos las fuentes publicadas. Estas fuentes figuran entre estas fuentes figuran varias revistas, manuales, resúmenes, periódicos también, y otras que vayan en relación a nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, la revista Nueva Economía, la revista Santa Cruz Económico, la revista Liderazgo, etcétera. También podemos obtener información secundaria externa de las asociaciones comerciales. Ustedes saben que la mayor parte de las industrias están vinculadas a una más asociaciones que reúnen y distribuyen datos cerca de la industria. Por ejemplo, la Cámara Boliviana de la Construcción, el Boletín de la Federación de Empresarios Privados, ahora la Cámara de Industria y Comercio, la CAINCO, por ejemplo. También podemos obtener información de los servicios comerciales o servicios de agencias. A ver, se refiere a la información adquirida de proveedores externos, que pueden ser de dos tipos, dice. La general y específica. La general está destinada a cubrir necesidades de varios usuarios y la específica está reunida para estudiar un problema en particular. Con relación a los servicios comerciales o servicios de agencias, nos concentramos en describir aquellas que brindan
servicios generales, pues puesto que los proveedores de información específica consideran una extensión de la compañía del cliente. Entonces, una modalidad, o mejor dicho, las características que reúnen este servicio de agencias, por ejemplo, servicios comerciales, estas empresas o instituciones nos ofrecen las encuestas, nos pueden ofrecer el servicio de paneles de compras. Si hablo de paneles de compras, estoy hablando del registro de los hogares respecto a las compras, los paneles de medios, los datos de rastreo, de volumen de un lector óptico, por ejemplo, que nosotros tenemos en supermercados AS, por ejemplo, en farmacias, y con eso el lector que lee la barra el código de barras. Entonces, con eso nosotros podemos obtener la compra de los hogares registrados a través de este tipo de códigos en los supermercados, por ejemplo. Entonces, agarro la base de datos del supermercado y mediante ese registro que tiene en las cajas a la hora de pagar, entonces yo puedo saber que el día sábado la mayoría de la gente ha comprado, qué sé yo, Coca-Cola. ¿Ven? Entonces, este tipo de información recopilan, existen agencias especializadas, instituciones especializadas que hacen este servicio y se les llama servicio de agencias, servicio de auditoría también, etcétera. A ver, por último, aquí está el servicio de agencias. ¿Qué son los servicios de agencias? Son compañías que recopilan y venden bancos de información de datos de valor comercial conocidos, diseñados para cubrir necesidades de información de un determinado número de clientes. Tenemos las encuestas, paneles de consumidores, etcétera, etcétera. Las bases de datos computarizadas. A ver, consiste en información disponible en formato digital y se clasifican en, que tenemos aquí en la pantalla, base de datos en línea. Son las bases de datos que se almacenan en computadoras y que requieren de una red de telecomunicaciones para acceder a ellas. Las bases de datos en Internet son las bases de datos que están en Internet y se pueden consultar a través de la web, en línea. Las bases de datos fuera de línea son bases de datos que están en discos duros, en memorias flash u otro tipo de almacenamiento. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Nada? Con esto concluimos el capítulo número 4. El día jueves vamos a empezar con el capítulo número 5. Vamos a seguir hablando del diseño de la investigación exploratoria, pero ahora vamos a hablar de la investigación cualitativa. ¿En qué consiste la investigación cualitativa? ¿Ya? Entonces, quedamos aquí, chicos, hasta el día jueves. Cuídense, por favor, y vayan a vacunarse, que están las filas cortas. Hasta luego. Hasta luego, Lice. 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 Bueno, chicos, chao. Cuídense. Chao.